miércoles 21:45 horas. Proyecto 40. Detienen a El Ingeniero, presunto líder del cártel de los Arellano Félix. Ante miembros de la OCDE, el presidente Enrique Peña Nieto convoca a sacar adelante las leyes secundarias pendientes. Seguiremos demostrando al mundo que México se está transformando y que en ese proceso sus legisladores cumplen con su responsabilidad a cabalidad. Consignan al penal del Altiplano al presunto hijo de la tuta. Van a caer todos los delincuentes, asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Insisto, no solamente es el detener a un líder u a otro, es detener la violencia, la inseguridad. Y en eso estamos caminando muy bien. El gobierno del Distrito Federal ajusta el programa Hoy No Circula para autos con 15 años de antigüedad. Advierte el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que los yihadistas son una amenaza para Irak. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este día de martes 24 de junio. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y le damos las gracias por estar con nosotros como todas las mañanas. Saludo con muchísimo gusto a Raimundo Rivapalacio. ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Qué tal, Muy Juan buenos Pablo? días, qué gusto estar contigo. Feliz, ¿verdad? Feliz. Feliz. Qué forma de despertar hoy. Quizás no tan feliz como los aficionados en Acapulco que tiraron la diana, ¿verdad? Pero bueno, que se calcula que hubo unos 50,000 personas que se fueron ayer al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México a festejar. Hubo festejos en varias partes del país y también fuera de México, sí. En Estados Unidos celebraron tanto que hoy en el periódico The New York Times hay un texto analítico sobre el Mundial de Fútbol y la llamada dentro de ese texto es sobre la victoria de México sobre Croacia. Lo resalto porque no hay visita de Estado de un presidente mexicano a Estados Unidos, sin importar qué tan relevante sea en ese contexto, que llegue a la primera plana del New York Times. Sí, claro. Esto refleja la demografía hispana en Estados Unidos, el enorme público, la audiencia que tienen los norteamericanos ya en el fútbol soccer y también algo que se dio ayer en el mundo. En las portadas de los portales, sí, de los periódicos deportivos o también de información general, la información de México, la victoria de México sobre Croacia era el tema más importante de la Copa del Mundo. Quizás también, o quizás en una muy buena medida, sí, porque era lo más sorprendente, sí, de la jornada. El que Brasil le hubiera derrotado a Costa de Marfil, a Camerún, realmente no era tan importante, tan novedoso, tan inédito como que México derrotara y 3-1 a Croacia. Bueno, pues eso es precisamente lo que domina 55% del pie informativo que nos proporciona la agencia Intelite. El partido de fútbol, todas sus secuelas positivas, negativas. Al rato hablaremos sobre la manera como la FIFA exoneró ya a la Federación Mexicana de Fútbol por la porra y les contaremos qué hizo la porra ayer en Recife. El segundo tema, bueno, se desploma, ¿verdad? Después del partido de fútbol se va del 55% al 13%, que es la comparecencia del subsecretario de Hacienda, Santiago Portela, ayer en el Congreso, para decirles que viene una recuperación económica, que ha habido factores externos que han afectado el crecimiento económico, pero que, como lo ha dicho repetidamente el secretario de Hacienda, viene en el segundo semestre. Con 12% de los impactos, bueno, pues tenemos que, ante las presiones del fin de semana pasado, el gobierno del Distrito Federal, a 5 días de anunciar su gran programa Hoy No Circula, pues lo rectifica y lo suaviza para autos con más de 15 años. Sí. El cuarto tema, 11% de los impactos, es un reporte del INEGI. La prensa dice, sube la inflación, les vamos a decir que sí, pero no es tan así. Como siempre, los números. La inflación del mes de mayo fue 4.92%, que fue prácticamente la misma al 4.93% de mayo del año pasado, y lo que dice el INEGI es que si se eliminan los días feriados, pues la inflación sube a 5%. 4.95% es prácticamente lo mismo. Sin embargo, 4
o 5 ya empieza a ser una tasa preocupante para el manejo de la macroeconomía. Con 9% de los impactos, que es el quinto y último tema en el PAI informativo, son los informes del secuestro. Hay una creciente percepción de que el secuestro se ha elevado. Las cifras oficiales dicen que el secuestro viene, si bien se disparó, se encuentra controlado en algunas partes del país. No obstante, durante lo que va de esta administración, se han registrado 4.383 secuestros, que significa un secuestro cada 3 horas. Un secuestro cada 3 horas. Esas son las cifras del secuestro, que se ha convertido en el delito, que este es un delito del fuero común, más lacerante para la sociedad mexicana. Y esto es lo que tenemos en el PAI informativo, que nos lleva directamente a las portadas, ¿verdad? Y bueno, nada más, en términos generales, no hay portada en México que no traiga una foto espectacular sobre el partido de ayer, sobre uno de los goles o la celebración del partido de México contra Croacia. Inclusive el país también tiene una imagen, digo, en la versión internacional, pero también el país tiene una imagen que le da mayor importancia, inclusive que el último partido de España en contra de Australia, que se despide ya de la Copa del Mundo, pero el país habla del triunfo de México, y también lo que hablábamos fuera de cámara, Ray, el tema del New York Times y la cobertura que le ha dado el Mundial de Fútbol, con temas no solamente del día, sino con un análisis profundo del conocimiento de lo que el deporte significa, con una historia, una nota de fútbol, soccer en la primera plana que explica por qué no pueden ver el tiempo los futbolistas y los entrenadores como sí lo pueden ver en otros deportes, es decir, comparativo, fútbol, soccer, el fútbol americano, básquetbol, entendiéndole. Las audiencias en Estados Unidos están aumentando y también la presencia de mexicanos en Estados Unidos. Ayer a las 12 de la noche, la policía de Los Ángeles emitió una alerta a la policía antimotines porque continuaban los festejos de los mexicoamericanos en Los Ángeles. Increíble, y creo que el fenómeno que estamos viendo hoy por hoy habla mucho de esta nueva demografía y del interés también de la prensa por este tipo de deportes y por este tipo de eventos en Estados Unidos, al menos. Son 3 columnas en la primera plana del New York Times para este tipo de análisis, que parte del empate de último minuto de Portugal contra Estados Unidos. Exactamente. En el juego del domingo. Hoy, entre las portadas de los periódicos de la Ciudad de México, destaca, pienso yo, La Razón que además repite su tipo de portada por tercera vez en este mundial, sí, donde lo que hace es un dibujo de lo que consideran es el hombre del momento. En este caso es Miguel Herrera, aunque les debemos decir que para la FIFA el mejor jugador del encuentro ayer fue Rafa Márquez, ¿verdad? Pero La Razón se va por este tipo de modelo, que debemos de decírselos que ya le generó un reconocimiento entre las portadas más atractivas, novedosas, originales del mundo en el último partido contra México. Pero bueno, esto es lo que tenemos en las portadas, ¿verdad? Y en la información, como para arrancar con el primer café. Pues vamos a nuestro primer corte, Ray, y regresamos ya para analizar el tema del partido de fútbol soccer del día de ayer, por supuesto todos los contextos con respecto al triunfo de México allá en Brasil y toda la información que se generó alrededor de ese tema. Vamos a un corte rápidamente, regresamos con mucho más aquí al primer café. La reforma constitucional en materia de derechos humanos cumple 3 años. La reforma constitucional de 2011 tiene que ver con la modificación de 11 artículos de la Constitución que abarcan diversos temas, desde debido proceso y garantías judiciales para extranjeros, política exterior, temas de discriminación y desde luego el más importante, la reforma del artículo 1, donde se establece por una parte las obligaciones generales de todas las autoridades del país de respetar, garantizar, proteger y reparar violaciones a derechos humanos. Yo creo que esta reforma, la reforma de derechos humanos, es una de las reformas constitucionales más importantes del México de hoy. Gracias a esta reforma tenemos la posibilidad de que nuestra democracia pase de ser un asunto de contar votos y de elecciones a crear, de verdad, Temporada de ciclones 2014. Se pronostican 14 fenómenos en el Océano Pacífico. 7 de ellos tormentas tropicales y 7 huracanes.
El dato útil para comentar en el café. El panorama informativo desde el ángulo de la opinión y la experiencia. Informativo 40 con Pablo Iriar. Lunes a viernes, 14:30 horas. Proyecto 40. Chiapas nos une su grandeza, nos une los colores del plumaje del quetzal. Chiapas nos une nuestras lenguas, nos une que en el viento se respira hermandad, hermandad. Conoce al jabalí detrás del fango. Todo sobre animales. Wally, el jabalí. Fusión salvaje. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. México, capital ecológica del mundo. Representantes de más de 70 parlamentos de diferentes países se reunieron en la Cumbre Mundial de Legisladores este 6, 7 y 8 de junio para discutir propuestas que procuren un consumo más racional de los energéticos, contribuir a resolver el problema del cambio climático y evitar el deterioro de bosques, ríos y lagos. Se firmaron acuerdos que protegerán mejor el medio ambiente en todo el mundo. Cámara de Diputados, Senado de la República, 62ª legislatura. Héroes trágicos en la cancha. La otra aventura. Martes 22:45 horas. Proyecto 40. Las jugadas que están escribiendo la historia están en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:30 horas. Proyecto 40. Every single episode is something new. Can't wait for you to see. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Significa poder demostrar mi mayoría de edad. Significa poder identificarme como mexicano. Significa poder decidir quién gobierna. Si tu credencial para votar significa mucho para ti, revisa los recuadros del reverso. Si no hay un 15, renuévala ya, porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Este mes en Revista Central, descubre a Luis García detrás del fútbol, esposo y papá amoroso. George Clooney, el soltero más codiciado de Hollywood y sus 23 mujeres. Héctor Arredondo en el mejor papel de su vida, ser padre. Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. Con goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y Javier El Chicharito Hernández, México derrotó a Croacia y dejó claro a Niko Kovac y a sus pupilos que a la escuadra mexicana no le tiembla nada. Los croatas calentaron el juego con palabras, pero quien prendió fuego en la cancha fue la selección azteca. Herederos de una casta de guerreros primero cansaron a su rival, lo dejaron mover el balón de un extremo a otro. En la primera parte lo más sobresaliente fue un disparo fuera del área de Héctor Herrera, que se estrelló en el travesaño de Pleticosa. La deja para Herrera, Herrera con Oribe, Oribe que busca, la deja con Herrera, llega el disparo y está el primero, llega el disparo, ¡palo! Iba a ser un gol antológico para Herrera agarrándola de zurda. En el segundo capítulo el arbitraje dejó mucho que desear. Irma Top se comió un penalti al no marcar una mano dentro del área. Fue entonces cuando el capitán Rafa Márquez apareció con un soberbio cabezazo que puso el primer gol en el marcador y que, dicho sea de paso, lo inscribió en la historia del fútbol de nuestro país como el segundo mexicano en anotar en 3 mundiales distintos. Solo unos minutos después llegó Andrés Guardado y marcó el segundo. Segundo palo, está el gol, segundo palo, Guardado, ¡gol!
Y como no hay 2 sin 3, apareció el Chicharito Hernández para rematar un centro y sellar el marcador. Atención, la pelota peinada, tercero gol. La selección azteca ya dio otro paso. Ahora se medirá con Holanda el próximo domingo en el Estadio Castelao de la ciudad de Fortaleza. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Uy, qué pulmones, ¿verdad?, para gritar el gol. Hubo problemas entre los jugadores y el entrenador croata con los mexicanos previamente al partido en redes sociales. Y hubo también todavía una secuela donde Perisic puso en una cuenta de Twitter que, bueno, que con todo respeto para Guillermo Ochoa, le había metido goles a mejores porteros y le respondió Rafa Márquez diciéndole, pues con todo respeto, le ha parado mejores tiros a otros, le ha parado tiros a mejores delanteros. Bueno, todo este tipo de tensión en el campo, pues tensión previa al campo, también se vio en el campo. Hubo cerca de 25 castigos, 25 faules, 18 de ellos cometidos por los jugadores de Croacia. En un encuentro que no vamos a hablar técnicamente porque no es ni nuestra especialidad, no es ni nuestra expertise, y abunda esta información y ya la vieron. Lo que sí es la manera como, de una forma peculiar, parecería que México es como la cenicienta del Mundial, cuando realmente no es la cenicienta del Mundial. Hay equipos como Costa Rica que han sido muy sorprendentes, con mucho menor experiencia o participación en Copas del Mundo y que están haciendo un papel espectacular. Colombia está haciendo un gran papel. Lo que sí es una clara tendencia es la participación de los equipos europeos y lo que se está hablando con respecto a la humedad, al clima y la costumbre que tienen los equipos europeos, el cansancio y lo que pueden sacar de ventaja los equipos latinoamericanos en ese sentido, con el público, con la cercanía, sabiendo que es un mundial en América y la diferencia de juego, obviamente, que le pega el tema del clima y otros factores a los equipos europeos. En ese sentido, creo que ha sido un tema muy señalado y muy estudiado, ¿no? Se están tratando de explicar las razones por las cuales ha venido este tipo de comportamiento en el Mundial de Fútbol. Hay inclusive reportajes en los cuales se resalta el papel de la CONCACAF, de la Confederación, que salvo Honduras, pues todos van muy bien. Estados Unidos va también espectacularmente bien y no hay todavía una explicación, ¿no? Una parte es el clima y uno puede decir, bueno, frente a este argumento del clima, ¿qué sucede con esta maquinaria que es Alemania o qué sucede con esta máquina naranja que es Holanda? Que están sujetos a los mismos problemas de aclimatación, pero inclusive más todavía porque no son países mediterráneos. Exactamente. Entonces, como bueno, ya vimos la debacle de España, que es un país mediterráneo, ya vemos de poco el pobre rendimiento de Portugal y los claroscuros de la propia Italia, que son países mediterráneos. Otro, yo lo suelto sobre la mesa, lástima que no esté Paco para que nos dé cifras, ¿verdad? Sobre el carácter o las razones por las cuales juegan fútbol, ¿no? Para los países emergentes, los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, pues el fútbol en muchos sentidos se convirtió en la única posibilidad de estas personas de poder salir de la pobreza absoluta en la cual se encontraban. Varios de los cracks brasileños pues salieron de favelas, no ahora como Neymar, sino también varios de los grandes jugadores que ha tenido Brasil, Ronaldo, Pelé, salieron de las favelas brasileñas, y el fútbol se convirtió en una salida para mejorar sus condiciones de vida. Yo no sé si eso sea también un factor o no, es algo que no se ha estudiado, es algo que como establece el New York Times, finalmente
hay una serie de variables, hay una serie de argumentos inclusive técnicos, o se podría establecer, como está haciendo la FIFA con sus estadísticas, un método un poco más científico, una tendencia, pero al final de cuentas es pues cómo amaneces ese día para ver cómo juegas. Y los que amanecieron verdaderamente animados e inspirados fueron todos los mexicanos, todos que fueron a las porras, porque después de que la FIFA dijo que estaba considerando multar a la Federación de Fútbol Mexicana por el tipo de porra que tenían, pues lo que hicieron ayer, la porra mexicana no se escuchó realmente en televisión, pero coreaban a cada acción, era la porra. No crearon importaba, un monstruo, crearon literalmente un monstruo. No importaba que fuera un tiro de esquina, un foul, que la tuviera el enemigo, que la tuviera el aliado, que no tuviera nada que hacer. Entonces lo que hicieron fue, se mofaron los aficionados mexicanos de la FIFA. Y la convirtieron en una porra también socialmente aceptable, ¿no? Digo que quizá sí era un tema muy arraigado dentro de la comunidad y los fanáticos de fútbol, soccer, pero con este debate se abrió y se hizo ya una especie de porra generalizada y aceptada socialmente, inclusive en ese sentido. Ya tenemos que ver aquí en México si esa palabra a la cual dice la FIFA que es discriminatoria, que es homofóbica, es en la cultura mexicana ya un sustantivo y no un adjetivo, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, es una línea muy tenue. Yo sigo pensando, pese a todo, que es un adjetivo, lo cual al mismo tiempo no dejo de reírme y de entender cuál es el significado. Claro. Entonces, yo mismo soy parte de la contradicción mexicana, que no sé ni qué onda con esta palabra. Pero que ya quedó arraigado y que ya también es un símbolo de la afición mexicana, que inclusive la prensa internacional ha señalado a la afición mexicana como una de las mejores aficiones del mundo. Ayer estaban 35,000 mexicanos y se espera que para el próximo partido lleguen entre 40 y 45,000 mexicanos en total. ¿Y a dónde van a llegar? Digo, no sé dónde se van a quedar, se están durmiendo en playas y demás, pero finalmente se espera que se queden los que están y que lleguen 10,000 mexicanos más para el cuarto partido. Viva México, ¿verdad? Viva México. Como que inflación ni qué nada, ¿verdad? Y la derrama también económica que representa para los restauranteros y para la Ciudad de México y para el país entero. Estaban hablando de cifras de cerca de los 55,000 millones de pesos durante todo el Mundial, la derrama que va a provocar este evento en la ciudad. Entonces, más allá también del ánimo nacional en el que pueda recaer el tema de los triunfos, que es en lo único en lo que tiene una relación inmediata, creo que también el tema económico y el hecho de saber que tenemos una selección que es competitiva a nivel internacional, que se está hablando de ella en la prensa internacional, que se habla del Piojo Herrera, que se habla de un tema también Seamos más cautas con eso de competitivo, o sea, vamos bien. Qué bueno. Yo creo, Raimundo, en serio, digo, en los mundiales que he tenido la oportunidad de ver, entendiendo también la conectividad y las redes sociales hoy en día, pero pocas veces he visto una cobertura de la prensa internacional a la selección en ese sentido y ver el potencial con 7 puntos que hacen la mejor ronda de la historia de la selección mexicana. Bueno, fue tanto el desbordamiento que hay que ver estas imágenes del presidente Peña Nieto celebrando junto con el secretario de la Defensa, imágenes inéditas. Yo nunca había visto un presidente mexicano pues en una celebración de fútbol tan eufórica, tan entregada. Se ve que es un panadero total, ¿verdad? Pero le encanta el fútbol. ¿Por qué no vamos a ver estas imágenes? ¿Qué las distribuyó la Presidencia de la República? Inclusive mostró, como dice Israel, la alegría por la victoria de México ante Croacia, porque el mandatario felicitó por teléfono, inclusive al entrenador Miguel Herrera habló con él. La Presidencia de la República difundió el video en donde el mandatario mexicano expresó su alegría por el pase del Tri a los octavos de final. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente a Herrera. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por esta emoción que están provocando en todo el país. Una emoción que nos embarga y que nos deja muy esperanzados a que realmente lleguemos muy lejos. Ahí está lo que le dijo el presidente a Miguel Herrera después del partido. Nos están buscando ya rápidamente la imagen en donde brincan el presidente de la República y el secretario de la Defensa, que vio con él y con su familia el encuentro. Y es increíble el festejo. Y también estábamos viendo pues cómo los actores políticos
a través de Twitter pues expresaron toda su felicitación por la selección. Todo el mundo estaba muy animado en este momento de esparcimiento y alegría. Bueno, ahorita le tendremos la imagen de la cual estamos hablando. Mientras tanto, déjenme informarle que aquí en la Ciudad de México los festejos por el triunfo de la selección mexicana dejan importantes ganancias. Y para hablar de ello tenemos ya en la línea a Gerardo Cleto López, presidente de la Canacope. Gerardo, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Juan Pablo, buenos días, Raimundo. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Oye, Gerardo, te pregunto, les fue muy bien a los restaurantes ayer, ¿verdad? Pues sí, Raimundo, el día de ayer fue una buena jornada. Esperábamos que pues los restaurantes, el partido, tenerlo a la hora de la comida, pues iban a estar muy socorridos y efectivamente se cumplió la previsión. Tuvimos en varios de los restaurantes, los negocios de comida, incluso comida para llevar, tuvieron ventas que algunos de ellos alcanzaron el 100%, un lleno en restaurantes entre el 70-80%, y el giro de comida es el principal giro que ha sido impactado positivamente por esta jornada de fútbol. Gerardo, ¿cuánto estimaban ustedes previamente en toda esta área de restaurantes, servicio y turismo que está bajo tu presidencia, que se iba a generar durante el Mundial, y cómo van las expectativas hasta este momento? Nosotros estimábamos que podía darse un gasto general en esta temporada de fútbol de alrededor de 4,000 millones de pesos. Esto es interesante porque pues en el calendario comercial que se da año con año, 5 de enero, 14 de febrero, 10 de mayo, las demás celebraciones, pues la jornada de fútbol pues no estaba contemplada. Entonces es una inyección muy interesante de recursos en el comercio pequeño, en la mediana y en la pequeña empresa, que pues se ve beneficiado porque al haber optimismo, al tener una selección que está ganando, que tiene un buen desempeño, se genera un optimismo, y ese optimismo también provoca un gasto en el mexicano. Entonces, este es el gasto que teníamos considerado, que habíamos calculado, y se están cumpliendo las expectativas. El otro giro que también ha sido beneficiado es el giro de la venta de artículos deportivos. En la Ciudad de México tenemos alrededor de 900 negocios de artículos deportivos que han alcanzado ventas por alrededor del 20%. Podría ser más. La expectativa es que las ventas estuvieran en alrededor del 50%, pero aquí nos ha impactado negativamente el comercio ambulante, porque pues sobre todo los artículos que se venden en las casas deportivas, que son las playeras, los balones, pues son artículos que el comercio ambulante está poniendo a disposición, y entonces esto genera un efecto negativo en las expectativas de venta, Raimundo. Gerardo, ¿qué tan relevante es la derrama económica en ese sentido como para pensar que la participación de México tiene un real impacto en la economía general del país, no solamente durante este mes, sino como bien dices, en las expectativas que se tienen a nivel anual? Mira, 4,000 millones de pesos en la Ciudad de México no es cosa menor. El asunto es que vemos es una cantidad de giros los que están involucrados en el gasto, en lo que es la derrama económica, y entonces no se percibe de manera inmediata. Lo percibimos mucho en los giros que son tractores, en los que son cabeza en este caso, que son los restaurantes, los bares, las cantinas, los negocios de venta de comida o los giros de deporte. Pero sí está activando, sí activa la economía del pequeño comercio, el efecto es positivo. Pensamos que a partir de aquí, si se hilan buenas estrategias económicas, podremos tener muy buenos resultados en el segundo trimestre de este año, viendo que el gasto se ha generado, viendo que hay confianza en el consumidor, y esto evidentemente ofrece resultados positivos en la economía. Oye, ¿y los 4,000 millones de pesos los tenían considerados para todo el campeonato del mundo o únicamente en esta fase preliminar donde jugaba México? Pues los teníamos contemplado, hicimos un promedio de un gasto
del poder adquisitivo del consumidor, de aproximadamente 800 pesos en lo que es la jornada futbolera, en todo lo que es el campeonato. Sí. Pero evidentemente que la selección esté teniendo un buen desempeño ayuda a generar confianza, y la gente, aunque no gana más, sí gasta un poco más. Nosotros estamos estimando que el gasto promedio ya para estas fechas, para estos días, pues está en alrededor de los 1,000 pesos, gasto promedio de consumidor. Entonces, sí lo teníamos considerado para toda la jornada, y evidentemente el hecho que México haya alcanzado su cuarto partido, pues va a ayudar a que el gasto pueda incrementarse, y evidentemente si alcanza el quinto, pues el optimismo crecerá, las expectativas ya crecerán. Ni nos imaginamos, ¿verdad? Estos 4,000 millones se van a ir a 6,000 millones. No, y con la Diana también, con ese tipo Hay que decirlo, mira, es para el comercio, lo calculamos lo que son las empresas micro, la empresa familiar, el comercio en pequeño, aquel, por ejemplo, negocio de comida que está atendido entre 1 y 10 personas. Entonces, pues ayuda, no es solamente la gran empresa, la patrocinadora de la selección, las que podríamos decir tienen buenos números, sino también la derrama económica se genera. Entonces, pues son buenas noticias, tenemos una buena expectativa, y esperemos que, como te decía Raimundo, que esto ayude a empujar un poco la economía, que la veíamos un poco embalada, que la veíamos un poco desesperada, que ayude con otras estrategias a generar mejores expectativas hacia este tercer semestre, hasta este segundo trimestre y hacia el segundo semestre de este año. Muy bien, pues Gerardo Cleto López, presidente de la Canacope, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada aquí en el Primer Café, y estamos al pendiente del avance de la selección mexicana, por supuesto, y el impacto que esto tenga en el comercio de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Gerardo, muchas gracias, muy buen día. ¿Aumenta el gasto pero disminuye la productividad, o no es un tema que vaya por ahí en tema de cifras económicas? No hemos visto el tema de la productividad. Exacto. Yo creo que en una gran suerte, pues han sido al mediodía. Entonces, primero ha sido al mediodía, segundo, que también es muy importante, ha sido durante horas del día. Exacto. Entonces, si es a la hora de la comida, pues hay una mayor posibilidad de que esto no impacte. Y como hemos visto con muchas empresas, cuando fue un partido a las 11 de la mañana, o inclusive cuando se ha retrasado por cuestiones, no retrasado, sino han sido por cuestiones de horario a otras horas, lo que han hecho las empresas ha sido ajustar sus horarios. Entonces, le han permitido, sobre un 80% de las empresas en México, lo que hicieron fue, ajustaron los horarios para que pudieran ver el partido y que pudieran salir o más tarde o empezaban más temprano. ¿Qué es lo que habrá que ver los datos, pero vamos, después de estos resultados, pues la productividad va a aumentar. Van a trabajar con mucho más ganas, van a trabajar con muchísima adrenalina. No es un asunto de ganas, es un asunto de adrenalina, pero hay que esperar a ver los resultados. Igual lo que estoy diciendo es una sandez, y la productividad se fue por los suelos, y entonces sería una tragedia. Que bueno, el consumo va muy bien, pero ¿y ahora con qué van a pagar lo que gastaron, no? Pues el mes de los restaurantes y de los bares. Ya tienen, creo que ahí la imagen del presidente Ray, de la que hablabas, precisamente de la que publicó La Fuente, ¿verdad? El festejo ahí está el Mira, video. Ahí se aprecian momentos antes, ahí está en el partido, vamos a ver, es el gol de Rafa Márquez. Mira nada más al presidente de la República y ve al secretario de la Fuente. Pero ve al presidente, qué cosa, o sea, es absolutamente auténtico, ¿verdad? Ahí el secretario de la Defensa, cuando se va el presidente, pues ni modo, el jefe máximo. Siempre ha sido muy futbolero, desde el Toluca y desde el gobierno mexiquense, ¿no? Se presentaba a las finales de fútbol y demás, siempre ha sabido de la afición que tiene por ese deporte. Pero mira, vele la cara, está verdaderamente feliz. Ahí, mira, ahí vemos a Miguel Reyes Razo, un gran cronista, ahí está el secretario de Energía, el procurador general, el vocero de la presidencia. Mira, ¿qué tal? O sea, no hay duda, ¿verdad? No hay duda de que el fútbol sí le gusta, y sí lo disfrutó.
En Twitter obviamente publicó, como dices, cualquier cantidad de políticos estuvieron ayer felicitando y dando sus... Estas son grandes imágenes, grandes imágenes que distribuyó la Presidencia de la República. Oigan, pues una jornada de emociones definió a los primeros equipos que enfrentarán ya los octavos de final. Vamos a conocer quiénes son. Así se despidió la Furia Roja de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. España goleó 3-0 a Australia, un triunfo que no le bastó para permanecer en la justa deportiva. El primer tanto llegó en el minuto 36 gracias al remate de pierna derecha de David Villa. España aumentó la cuenta en el minuto 69 con un gol de Fernando Torres. Juan Mata anotó el tercer tanto al 82 tras recibir un centro desde la izquierda de Cesc Fábregas. Este encuentro marca el fin de una era del delantero español David Villa, quien se despidió de la cancha tras consolidarse como el máximo goleador de la historia de la selección española. En la arena de Sao Paulo, Holanda se impuso a Chile con un marcador de 2-0. La naranja mecánica se posicionó en la cima del grupo B. El primer tanto lo anotó Leroy Fer al minuto 32. Más tarde, al 47, el holandés Memphis Depay definió el marcador a favor de la escuadra naranja. Brasil hizo valer su calidad de local y se impuso por 4-1 a Camerún. El héroe del encuentro sería el jugador brasileño Neymar, quien al minuto 16 logró traspasar el arco de la portería africana. Pero la respuesta de Camerún no tardaría en llegar. Al 24, un empuje de balón de Matip igualaría el marcador. Neymar remontaría en el encuentro al minuto 35, cuando con un fierrazo de pierna derecha superó al arquero rival. El tercer tanto estaría a cargo del brasileño Fred, pero la verde amarela cerraría el encuentro al 84 con un gol de Fernandinho. Al final de la jornada quedaron definidos los equipos que avanzan a octavos de final. En el grupo A, Brasil se quedó con el primer lugar, seguido de la selección azteca. Mientras que en el grupo B, Holanda se posiciona como número 1 y deja a Chile en segundo lugar. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y ahora vamos a conocer cómo fueron los festejos de la afición mexicana en Copacabana, Brasil, cortesía de Jorge Villalpando, reportero de Eje Central. ¿Qué te parece? En las playas de Copacabana, ahí a donde iban regresando, era donde están las instalaciones del Fan Festival, ¿no? El FIFA Fan Fest, ahí en la playa de Copacabana, pues quien se animó, aún es tiempo, al fin que, total, endeúdense. Pero ya la afición mexicana reconocida en todo el mundo, Ray, y los ves vestidos de charros, es decir, lo que habla... Creo que el tema de la afición lo que habla en términos culturales y la representatividad que tiene y lo conocido que es en el mundo, desde el tema indígena que ves a los aficionados vestidos de indígena, pasando por charro, pasando por futbolistas, es decir, toda esta mezcla, toda esta cultura y en lo que se ha convertido la afición mexicana de alegría, de folclore y de llamar la atención en muchos países. Ya desde Alemania se venía viendo el poder de la afición mexicana en el extranjero, Mundial de Alemania, Mundial de Sudáfrica y ahora en el Mundial de Brasil. Creo que no es un fenómeno menor al que hay que poner atención y que habla mucho de la relación de México con el fútbol y de lo que significa para este país y del sacrificio que hay de una afición en términos económicos, sociales e inclusive familiares por el fútbol y lo que representa en muchos sentidos y la actuación que está teniendo México en este mundial. Creo que es fundamental. Ahí me sorprende mucho en cada mundial. ¿De dónde sacan el dinero para ir? ¿De dónde? Es carísimo. ¿En cuánto está más o menos un viaje a Brasil con boletos y con avión y con hoteles? Boletos? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Ahorita ya te salen gangas de $10,000.
Bueno, 150,000 pesos sí, más o menos gangas, por persona. Por persona, por supuesto. Entonces, estamos hablando de 40,000 aficionados. Y los que no tienen boleto, como los que estábamos viendo en el Fan Fest, y no importa, se fueron en las calles de Brasil. Hay departamentos que están rentando a $3,000, a $1,500 por noche. $1,500 por noche. Cerca de donde fue, cerca de Copacabana, en Ipanema, que es la playa de Junto, en $1,500 la noche. Y si no, pues está la playa para dormir, que muchos están haciendo eso. Sí, aunque no es tan fácil dormir en las calles en Río, pero en las ciudades brasileñas. Exacto, porque hay problemas de seguridad pública. Claro. Te roban, ¿no? Te sugieren que no salgas a la calle ni con relojes, ni con pulseras, ni con medallas, ni con... que no hables por celular en lugares públicos. Que si tienes una emergencia en la calle, te metes a un restaurante, te metes a un lugar para hablar por teléfono, que nunca hables por teléfono cuando vas en el transporte público. Es decir, hay un problema histórico de seguridad pública en las calles brasileñas que no tiene que ver con el Mundial de Fútbol, pero que ahora, pues lo que hemos visto también es que no hay muchos reportes sobre robos, sobre este tipo de situaciones. Puro fútbol. Muchísimo fútbol. La prensa en el mundo está diciendo, bueno, pues ¿qué creen? Que el fútbol fue más importante que la molestia contra el gobierno por lo que hizo. Estaba yo leyendo un reportaje amplio sobre este tema en Los Angeles Times el domingo, y decían, entrevistaban a unos aficionados, no recuerdo si alemanes, y le decían, bueno, y usted, no, estamos felices, dice, bueno, y el transporte público, no, es un desastre, se nunca puede, no, pero no importa, porque los vecinos nos dan aventones, se portan muy bien, pero, oiga, pero ¿y cómo se mueven? El transporte público es imposible, ¿no? Ya nos las arreglamos de otra manera. Y entrevistaban a un brasileño y decía, no, pues es que está fabuloso el Mundial de Fútbol. Esto no quiere decir que no nos cumplieron, que no hay obras de infraestructura, que se gastaron un montón de plata, de reales en los estadios de fútbol, que hubo mucha corrupción, pero ahorita estamos en el fútbol. Fíjate, y como a nivel de comunicación así ha sido. Y como y habla un Villamelón, como este Mundial de Fútbol, pues lo que hemos visto es grandes partidos de fútbol, pues todos están muy contentos. Ya veremos el domingo a las 11 de la mañana, México 11 de la mañana? Holanda el domingo. Así 11 de la mañana, bueno, para que empiecen. Un domingo familiar, a calentar motores. Vamos a las 7 de la mañana con 42 minutos, vamos al último corte aquí en el primer café y regresamos con mucho más. Temporada de ciclones 2014. Se pronostican 9 fenómenos en el Océano Atlántico. 6 de ellos tormentas tropicales y 3 huracanes. El dato útil para comentar en el café. La gente está harta, mucha gente, del secuestro, de la extorsión, de los robos. Cuando la violencia entre las bandas está alcanzando un clímax por los propios golpes recibidos. Las armas que se han levantado apuntan hacia un objetivo: el poder. Y para obtenerlo, todo. Pero absolutamente todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Cuídalos con Danonino, porque tiene el doble de calcio de la leche y a diferencia de otros lácteos está fortificado con vitamina D que ayuda a que el calcio se absorba. Con Danonino, juntos los ayudamos a crecer. Cada día la estabilidad política y social está en juego, pero los martes y jueves están en este juego. Tengo 5 temas que puedes escoger o puedes rechazar. La autonomía de la Procuraduría. Lo tomo. Bueno, lo tomas. Pues Cárdenas sí parece querer tomar las riendas del PRD. A ver, pago por ver. Pagas por ver, van 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves, 21 a 30 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, urgen las reformas por México. Los sectores sociales alzan la voz y piden al Congreso y a los partidos concretar los acuerdos para aprobar las leyes que el país necesita para competir, crecer y generar empleos e inversiones. Compra Vértigo hoy mismo.
se siente, se disfruta, se recuerda. Las mejores jugadas, las mejores experiencias, las revivimos en Platicando con Alasraqui. Martes 22 horas. Proyecto 40. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre se han instalado más de 3,000 comedores comunitarios a lo largo y ancho del país, donde niños, mujeres y adultos mayores tienen la alimentación de calidad necesaria para prosperar. La Cruzada ha hecho posible que más de 3 millones de personas estén comiendo mejor. Cruzada Nacional contra el Hambre. Un año cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. El único programa en la televisión donde lo único que no se vale es coincidir. La Encerrona, martes 23:30 horas. Proyecto 40. Ellos cuentan las historias. Ellos ponen el precio a esas historias. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Chiapas nos une su grandeza, nos une los colores del plumaje del quetzal. Chiapas nos une nuestras lenguas, nos une que en el viento se respira hermandad, hermandad. Informativo 40 con José Luis Mora y Gina Arango. Lunes a viernes 6:30 horas. Proyecto 40. El secretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry, hizo un llamado a Irak para crear un nuevo gobierno que frene el avance de los insurgentes sunitas. Tras una visita sorpresa a Bagdad, Kerry analizó con el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki el control rebelde de algunas provincias y reiteró que el Estado Islámico de Irak y el Levante representa un peligro no solo para Irak, sino también para los Estados Unidos. Coincidiendo con la estancia de Kerry por la capital iraquí, en la provincia de Babel se registró un ataque contra un convoy que trasladaba presos. El saldo, más de 70 prisioneros muertos, además de 2 policías y 5 atacantes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y le comento que rebeldes sunitas anunciaron la toma de la principal refinería de petróleo de Irak, ubicada en la localidad de Baijí. Los insurgentes explicaron que la planta refinadora será administrada por grupos étnicos locales. Mientras tanto, continúa el avance de los rebeldes hacia Bagdad, la capital. Además, observadores de derechos humanos de la Misión de Naciones Unidas en Irak han informado que estos conflictos han dejado al menos un millar de muertos y también más de 1,200 heridos, y de los desplazados pues ni se diga, ¿no? Bueno, después de una semana de lucha por esta refinería, sí, que es la principal del país, finalmente cae en manos rebeldes. Aquí vimos al secretario de Estado pues en este viaje pues buscando recomponer la situación. Ahí estuvo en Egipto, que es un factor importantísimo de estabilidad militar. Estuvo en Jordania, que es vecino de Irak, y es fundamental porque Jordania siempre es como el gozne. Sí. En esa parte tan problemática del Medio Oriente no está o no es arrollada a los conflictos y siempre permanece como un lugar neutral, como una pequeña Suiza, por llamarlo de alguna manera, en el Medio Oriente, pero ya hay rebeldes en una parte de la frontera norte con Jordania, y hay un avance continuo y sistemático de los rebeldes hacia Bagdad, con un gobierno muy débil, y ahí va la visita del secretario de Estado para reafirmar el acuerdo de cooperación de seguridad que tiene con ese gobierno, y también para pues ratificar el envío que anunció el presidente Obama de 300 asesores militares para Irak. No se ve, sin embargo, en este momento la posibilidad de que el gobierno iraquí pueda
frenar la marcha de los rebeldes. Le han insistido muchísimo a Barack Obama, a la OTAN y a los aliados de la zona que hagan algo, que actúen militarmente. Se le ha propuesto, inclusive el presidente Obama es un hombre que ha utilizado muchísimo los drones, y los drones los ha utilizado también en Oriente Medio, pero no existe la inteligencia. La salida de Estados Unidos provocó que hoy por hoy no existe la inteligencia en territorio iraquí para que tengan perfectamente bien localizados los objetivos y puedan utilizar el tema de drones o el tema de la Fuerza Aérea, porque si algo está negado el presidente Obama es a enviar tropas de nueva cuenta a Irak, después de que tanto trabajo les costó salirse, pero ya dijo que no van a enviar tropas terrestres, ¿no? Que no va a haber tropas terrestres, es decir, no va a haber soldados marchando en tanques por territorio iraquí. El presidente Obama está pagando pues una imprudencia política y una falta de cálculo político del presidente George W. Bush. Y de Dick Cheney, ¿no? Que se habla que fue el gran arquitecto intelectual de la invasión. El padre de George W. Bush, George H. Bush, él invadió Irak, llegó prácticamente a las puertas de Bagdad y decidió no derrocar a Saddam Hussein porque no tenían a nadie, un relevo político con la fuerza que tenía Saddam Hussein. Y se logró mantener la estabilidad. Es su hijo, cuando llegó a la presidencia después de Bill Clinton, pues decidió volver a invadir Irak bajo un argumento que hoy se ha visto y ya es histórico, que fue falso, el que tenía Irak armas biológicas, de destrucción masiva y armas biológicas. Invadió Irak y se metió y capturó no únicamente a Saddam Hussein, sino capturó a toda la estructura político-militar de Irak. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que tenemos hoy en día, que Irak está partido. No hay liderazgo. No hay liderazgos. La manera como lo pensó George Bush y Dick Cheney pues resultó un absoluto fracaso. El presidente Obama soñaba salir de Irak, salir de Afganistán, y la realidad lo ha llevado a que esté más metido Estados Unidos que nunca en un problema con un aislamiento, porque los europeos, que no tienen el problema que tiene Estados Unidos, pues no les interesa mucho echarle la mano al presidente Obama en este momento, porque tienen bastantes problemas por sí mismos y porque además esta parte de la región a ellos que tienen viejas vinculaciones con todos los grupos religiosos y políticos en la región, lo pueden manejar política y diplomáticamente mejor que Estados Unidos. Y es que con esta doctrina precisamente de Obama de la cual hablas, se le ha acusado muchísimo a Obama de ser un hombre débil y de no tener un brazo fuerte para poder manejar el Medio Oriente como se debe manejar, pero finalmente creo que estamos viendo que de cierta forma su diplomacia sí ha funcionado, pero está el tema de Siria, está el tema de Egipto, ahora Irak de nueva cuenta, es decir, la zona está demasiado caliente más allá de las culpabilidades que se le pudieran señalar al gobierno estadounidense de ser la policía del mundo y al poco involucramiento de Europa en ese sentido. Ayer el secretario de Estado dijo que el avance y la presión que están ejerciendo los rebeldes, pues cada vez hace más viable una acción militar por parte de Estados Unidos, y la acción militar va a ser, como tú lo mencionabas, los drones. Pero mientras tanto que se da esta situación militar, política y militar en Irak, pues los mercados petroleros están sumamente nerviosos. Ayer el crudo tipo Brent, que es el petróleo más fino del mundo, que es el que se extrae en aguas profundas del Mar del Norte, se cotizó en $106, arriba de $106 el barril de petróleo. Ha tenido un incremento para las ventas de agosto, es decir, para las ventas de temporada muy caliente en Europa y en el mundo. Este precio ha venido subiendo a lo largo de todo el año y ha tenido un incremento muy significativo en las 2 últimas semanas. Todos los petróleos se van al alza, y si hay conflicto y si siguen avanzando los rebeldes sobre las zonas petroleras en Irak, pues lo que va a generar es una nueva crisis y un pánico en varios países que no solamente dependen del petróleo del Medio Oriente, sino que lo que va a generar es un problema de abasto. Ayer no creció tanto o no se disparó tanto el barril de petróleo porque hasta ayer los canales de abasto de petróleo iraquí
no habían sufrido o no estaban todavía en riesgo. No sabemos qué es lo que vaya a suceder en los próximos días, pero en la medida en que todos los suministros de Irak al mundo puedan resulten afectados, pues entonces los precios de petróleo van a escalar de una manera sumamente importante y sumamente peligrosa para la estabilidad económica, porque el incremento de los precios de petróleo no es que qué bueno porque el presupuesto mexicano está en $83 y si la mezcla mexicana se va a 100 va a haber $23 más para el presupuesto por cada barril de petróleo. No es así. Si el petróleo sube toda la cadena alimenticia, todos los precios suben, se generan otro tipo, las materias primas se generan otro tipo de presiones hacia la economía y al final lo que se puede generar son procesos de inflación. Por eso nos regresamos al país informativo. 4.9%, 5% en las tasas de inflación no son buenas noticias para México y menos aún si empezamos a ver estas condiciones externas, efectivamente externas, donde los precios del petróleo pueden dispararse. Y lo que puede significar para un futuro esto en la geopolítica, la independencia energética de Estados Unidos, ¿no? Digo que ya es otro tema, pero, que además, pero por ahí también porque va, ¿no? importa menos. Claro. Importa menos e importa menos de México y de Venezuela. Ahí está. Pues vámonos con más información. Le comentamos que cayó uno de los hombres más buscados en México y en los Estados Unidos. Se trata del ingeniero, presunto líder del cártel de los Arellano Félix. Autoridades federales confirmaron la detención en Baja California de Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, presunto líder del cártel de los Arellano Félix. El operativo estuvo a cargo del Ejército y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Sánchez Arellano era buscado en México y en los Estados Unidos y se ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos. Que el ingeniero es hijo de Enedina Arellano Félix, quien ha sido identificada por la Unión Americana como el verdadero cerebro del cártel de Tijuana. Tras el arresto de su tío, el ex líder Eduardo Arellano Félix en 2008, Fernando Sánchez Arellano tomó las riendas de la organización criminal, la cual es responsable de traficar múltiples cantidades de cocaína, marihuana y heroína a los Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, estamos viendo algo importante y el contexto es que en las últimas semanas a ministerios públicos federales mexicanos han ido a entrevistar a los Arellano Félix a Estados Unidos. Esto es muy importante porque vemos esta caída, parecía de la nada, ¿verdad? ¿Hace cuánto ya no escuchamos nada del cártel de Tijuana, del cártel de los Arellano Félix? Varios de de los líderes históricos quedaron neutralizados porque o murieron o están detenidos. Y aquí lo sorprendente es que el relevo generacional en el cártel de Tijuana, donde dominaba, era de los Arellano Félix, lo estaban teniendo las hermanas de los Arellano Félix. Ahora lo que vemos es también otro de los operadores, el ingeniero, que cae. Y esta es una hipótesis, resultado de todos los interrogatorios que en las últimas semanas y meses han tenido agentes federales mexicanos con los Arellano Félix que están presos en Estados Unidos. Entonces, este es un contexto para poder entender algo de lo que estamos viendo, porque si no tenemos el contexto, decimos, bueno, ¿y esto como que por qué? Sí. Si no había nada y ahora es un distractor, claro. Y no es así, es un proceso de trabajo integral en contra de la delincuencia organizada. Pues vamos con información. El gobierno de la capital anunció nuevos ajustes del programa Hoy No Circula. Aquellos automóviles que tengan más de 15 años de antigüedad podrán obtener el denominado holograma 1, con el que podrán circular los sábados, 2 sábados al mes, en lugar de dejar de circular todos los sábados, como al principio se había establecido originalmente. Esto es si cumplen con los límites de emisiones establecidos en el programa de verificación, pues un ajuste a las políticas que se habían anunciado hace una semana. No, hace 5 días. O sea, después de 5 días, un programa que estuvo trabajado durante mucho tiempo, que es de autoría intelectual en términos ambientales del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, pues resulta que algo hicieron mal o algo hicieron insuficiente, porque después de una protesta de automóviles mayores de 15 años este fin de semana en la Ciudad de México,
recula el gobierno del Distrito Federal. Y al momento de recular, bueno, desde mi punto de vista, muy particular punto de vista, pues se muestra dos cosas. Una, por un lado, la debilidad política del gobierno y por el otro lado, pues que no evaluaron de manera amplia todas las implicaciones y para tener todas las respuestas a lo que este nuevo programa, que a mí me sigue pareciendo un gran programa que va para ir reduciendo las emisiones de contaminación, podía generar. Bueno, pues estamos viendo que no lo hicieron y que al momento de no hacerlo, pues tiene que dar estos pasos para atrás el gobierno del Distrito Federal después de hacer un gran anuncio la semana pasada con gobernadores de todo el centro del país que se empiezan a homologar los sistemas de verificación y que nos llevan ahorita al otro dilema. Si se anunció, ya hay varios gobiernos colindantes con el gobierno del Distrito Federal que tomaron medidas en esa misma lógica. Ahora, ¿cómo van a quedar ese tipo de regulaciones para que un auto de mayor de 15 años llegue a la zona limítrofe con el Estado de México y ahí se tenga que quedar porque los criterios en el Estado de México son diferentes? Pues no es una buena noticia. 5 días apenas de la noticia. 5 días y nos vamos para atrás en un programa que cada día se complica más para el gobierno del Distrito Federal. Nos vamos, Ray, son las 8 en punto. Muchísimas gracias. Mañana aquí gracias. A las 7 en punto en el Primer Café. Muchas gracias a ustedes por vernos. Gracias por su confianza de informarse con nosotros. Nos vemos mañana aquí en el Primer Café. Gracias, que tengan excelente día.